Imagina un mundo donde lo antiguo se mezcla con lo futurista, donde reliquias de guerras pasadas vuelven a la vida junto a las tecnologías más avanzadas, redefiniendo el campo de batalla. En este recorrido, exploraremos desde los vehículos civiles, convertidos en armas letales, hasta los temibles drones kamikaze que acechan silenciosamente en los cielos. Número 1. El Mitsubishi de la muerte. Imagina que estás en una carretera en medio de una guerra, rodeado de destrucción y ruido ensordecedor. De repente, en el horizonte aparece un camión Mitsubishi, pero no es un simple vehículo de carga. Este Mitsubishi ha sido modificado, y en su parte trasera lleva atado nada menos que un lanzacohetes de helicóptero. Sí, un lanzacohetes de helicóptero. Es la clase de cosas que solo se verían en una película de Mad Max. Pero no, esto está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Los ingenieros de guerra ucranianos, desesperados por defenderse de la invasión rusa, han recurrido a la creatividad para transformar vehículos civiles en máquinas de guerra. El Mitsubishi, con su lanzacohetes improvisado, es solo uno de los tantos ejemplos de lo que podría considerarse la versión moderna de las tácticas del desierto de Mad Max. Con una estructura sólida y la velocidad que puede ofrecer un camión bien equipado, este vehículo tiene la capacidad de moverse rápidamente por el terreno accidentado ucraniano, alcanzando puntos estratégicos para disparar cohetes a las posiciones enemigas. Pero lo que hace que este Mitsubishi sea aún más aterrador es su capacidad para atacar por sorpresa. Los vehículos militares tradicionales son identificables desde lejos. Tanques, camiones blindados y artillería pesada son blancos obvios. Sin embargo, este camión parece un simple vehículo de carga hasta que se despliega su devastador armamento. Los soldados rusos, acostumbrados a enfrentar tanques y aviones, ahora deben estar atentos a todo lo que se mueve. Cualquier vehículo en la carretera podría ser un arma camuflada. La escena es apocalíptica. Imagínate en el lugar de los rusos que ven cómo un vehículo aparentemente ordinario se transforma en una máquina mortal. El humo de los cohetes cubre el cielo. El suelo tiembla con cada explosión y la sorpresa se transforma en caos. Este tipo de táctica guerrillera se ha vuelto un símbolo de la resistencia ucraniana, que no puede competir en número ni en potencia con las fuerzas rusas, pero que utiliza su ingenio para crear armas letales con lo que tienen a mano. El Mitsubishi armado es el perfecto ejemplo de cómo la creatividad puede ser un arma en sí misma. Para algunos puede parecer un simple acto desesperado, pero para los que lo han visto en acción, es una herramienta efectiva que ha conseguido resultados sorprendentes en combate. En más de una ocasión, este tipo de vehículos modificados ha sido clave para repeler ataques y emboscar al enemigo en áreas donde el terreno hace imposible el uso de tanques o artillería pesada. Número 2. El Volga soviético y su monstruosa ametralladora. ¿Qué pensarías si vieras un sedán de la era soviética, un auto Volga, pero con una gigantesca ametralladora montada en su techo? Probablemente te parecería sacado de una película de ciencia ficción o de acción al estilo de Mad Max. Sin embargo, en la guerra de Ucrania, lo imposible se ha vuelto real, y este Volga no es un vehículo cualquiera, sino una letal herramienta de destrucción equipada con una ametralladora de 145 milímetros controlada a distancia. Los Volga fueron autos representativos de la Unión Soviética y aunque alguna vez fueron símbolo de estatus, hoy han sido transformados en bestias de guerra. Pero, ¿cómo fue que un sedán terminó equipado con semejante artillería? En un conflicto donde los recursos tradicionales escasean, la inventiva ucraniana ha tomado el mando, convirtiendo este vehículo en una máquina letal. Y lo más impresionante es que su ametralladora no es operada manualmente, sino que está controlada de manera remota.
lo que le permite a su conductor disparar sin exponerse a los peligros del campo de batalla. La escena es surrealista. Un vehículo que alguna vez transportaba dignatarios ahora ruge en el campo de batalla con el poder de una ametralladora pesada capaz de arrasar con vehículos ligeros e incluso helicópteros a baja altura. Lo que lo hace aún más aterrador es su capacidad para moverse rápidamente por el terreno, un enemigo inesperado para las fuerzas rusas que a menudo se confían de identificar amenazas fácilmente. Pero, ¿cómo podrían anticipar que un sedán antiguo, con líneas de diseño de los años 70, podría ocultar un arma tan devastadora? La ametralladora de 145 milímetros en sí misma es un monstruo. Esta arma pesada es capaz de disparar rondas que pueden penetrar blindajes ligeros, derribar aeronaves a baja altura y destruir vehículos con un solo impacto. Pero la verdadera innovación aquí es la capacidad de control remoto. Mientras el vehículo avanza, su conductor puede dirigir la ametralladora a objetivos cercanos sin la necesidad de detenerse, manteniéndose siempre en movimiento, lo que lo convierte en un blanco difícil de alcanzar. En el caos del combate, esta habilidad de disparar y moverse simultáneamente es una ventaja táctica crucial. Los rusos, al enfrentar este vehículo, no solo se enfrentan a una ametralladora, sino al miedo psicológico que genera una amenaza tan inesperada. Los informes de campo han mostrado que este tipo de vehículos modificados ha sembrado el pánico en varias unidades, que no pueden predecir cuándo un sedán común se convertirá en una amenaza letal. La confusión y el desconcierto en las líneas enemigas son casi tan valiosos como las bajas causadas por el propio vehículo. Imagina estar en una posición defensiva, esperando enfrentar tanques o vehículos blindados. De repente, en la distancia, ves acercarse lo que parece ser un auto común. El sonido del motor es suave, pero cuando menos lo esperas, el auto se detiene y desde su techo se alza una ametralladora que comienza a disparar a una velocidad asombrosa. El pánico se extiende. No es un tanque, no es un camión militar, pero es igual de letal y puede moverse mucho más rápido. Las posiciones defensivas caen en cuestión de segundos. La tecnología de control remoto utilizada en este Volga es una de las claves para su éxito en combate. La capacidad de operar la ametralladora sin exponer a los tripulantes es fundamental en un conflicto donde la vida de los soldados se mide en cada segundo. Esto no solo protege a los operadores, sino que aumenta la precisión del arma, permitiendo disparar desde una distancia segura y con mayor eficacia. Número 3. El viejo pero peligroso SVT-40. En un conflicto moderno, uno esperaría que las armas más avanzadas dominaran el campo de batalla. Drones, misiles guiados y tanques de última generación suelen acaparar los titulares. Pero en la guerra de Ucrania, un veterano del pasado ha hecho su inesperado regreso. El fusil semiautomático soviético SVT-40, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, que ha encontrado nueva vida en manos de soldados que saben cómo sacarle partido a lo que otros considerarían obsoleto. El SVT-40 fue desarrollado en la década de 1940 y fue ampliamente utilizado por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba y se desarrollaban armas más modernas, este fusil fue progresivamente relegado a los almacenes de armas. Pero en Ucrania, donde cada recurso cuenta, este fusil ha regresado a la acción, demostrando que las viejas armas no siempre están listas para el retiro. A primera vista, el SVT-40 podría parecer un anacronismo. Comparado con los fusiles automáticos y los rifles de precisión modernos, su diseño parece salido de un museo de historia militar. Sin embargo, no te dejes engañar por su aspecto envejecido.
Aunque fue creado hace más de 80 años, el SVT-40 sigue siendo una máquina de combate mortal. Con su sistema semiautomático, es capaz de disparar rápidamente sin la necesidad de recargar constantemente, y su calibre es lo suficientemente potente como para atravesar el blindaje ligero y neutralizar a los enemigos a larga distancia. Lo que hace que esta arma sea aún más fascinante es su durabilidad. Mientras que muchas armas modernas requieren mantenimiento constante y piezas de repuesto, el SVT-40 ha demostrado ser resistente a las inclemencias del tiempo y al uso intensivo. En un entorno de guerra, donde el barro, el agua y el frío extremo pueden causar estragos en las armas, el SVT-40 sigue disparando con la misma fiabilidad que cuando fue fabricado por primera vez. El regreso del SVT-40 a la guerra de Ucrania no es solo un accidente histórico, es una elección estratégica. Ucrania, enfrentada a una invasión masiva, ha tenido que sacar del polvo cualquier arma disponible. Pero lo sorprendente es que estas armas, que en teoría deberían estar obsoletas, han demostrado ser tan útiles como lo fueron en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que las usan no solo han aprendido a manejarlas con destreza, sino que han encontrado en ellas una fiabilidad que pocas armas modernas pueden igualar. Imagina la sorpresa de los soldados rusos al enfrentarse a una línea de combate ucraniana armada con SVT-40. En lugar de los rifles de asalto modernos que esperarían, se encuentran frente a un arma que tiene el mismo sonido seco y potente que escucharon sus abuelos en los campos de batalla de Europa del Este. El sonido del disparo del SVT-40 es distintivo, un eco del pasado que resuena en los campos de batalla modernos. Es un recordatorio de que la historia siempre está presente, incluso en los momentos más violentos. Número 4. El misil Neptune y la caída del Moskva. En abril del año 2022, el mundo fue testigo de un acontecimiento histórico que nadie esperaba: la caída del Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Lo que hace esta historia aún más fascinante no es solo el hecho de que un buque tan importante fuera hundido, sino cómo sucedió. El arma que llevó al gigante al fondo del mar fue una modificación ucraniana de un misil antibuque soviético conocido como el R-360 Neptune. Pero antes de entrar en detalles sobre la hazaña de hundir el Moskva, hay que entender el origen de este misil. El Kh-35, del cual deriva el Neptune, fue desarrollado en la Unión Soviética como un misil antibuque subsónico. Era una pieza clave del arsenal naval soviético, diseñada para atacar barcos enemigos desde largas distancias. Sin embargo, el Kh-35 ya llevaba varias décadas en uso cuando Ucrania decidió modificarlo para adaptarlo a sus necesidades modernas. Así nació el Neptune, un arma que parecía una reliquia soviética adaptada para el combate del siglo XXI. El R-360. Neptune no es simplemente un misil viejo con un nombre nuevo. Ucrania hizo mejoras clave en el diseño original, lo que le permitió aumentar su alcance y mejorar su capacidad de evasión ante los sistemas de defensa enemigos. Con un alcance de hasta 280 kilómetros, el Neptune tiene la capacidad de ser lanzado desde tierra firme para atacar objetivos navales a gran distancia, un factor crucial en la defensa del territorio ucraniano contra la amenaza rusa en el Mar Negro. Ahora, imagina la escena. El Moskva, un coloso de acero que representaba el poderío naval ruso, surca las aguas del Mar Negro, confiado en su capacidad para intimidar y dominar. Pero en algún lugar, en la costa ucraniana, un equipo de operadores está preparando el lanzamiento del Neptuno. El objetivo está claro: hundir el buque más importante de la flota rusa. Las tensiones son altísimas. La precisión debe ser exacta, y cualquier error podría significar el fracaso total. El Moskva,
Con toda su tecnología avanzada y su poderío militar, no estaba preparado para lo que venía. A pesar de contar con un sistema de defensa antimisiles, no pudo detectar ni interceptar los misiles Neptune antes de que impactaran. El misil subsónico se deslizó a través de las defensas, alcanzando su objetivo con una precisión letal. La explosión sacudió el buque, y en cuestión de horas, el Moskva, símbolo de la fuerza naval rusa, se hundía en las profundidades del Mar Negro. Número 5. El RPG-7 modificado, el clásico que nunca muere. Si hablamos de armas icónicas, el RPG-7 está entre las más reconocibles del mundo. Su diseño es sencillo, pero su impacto en los conflictos modernos es enorme. Nació en la Unión Soviética en los años 60 y desde entonces ha estado presente en casi todas las guerras importantes, convirtiéndose en el arma de elección para infanterías y grupos insurgentes por igual. Pero en la guerra de Ucrania, este clásico lanzacohetes ha recibido una transformación que lo hace aún más mortífero: el RPG-7 modificado. El RPG-7 siempre ha sido una herramienta versátil. Originalmente diseñado para destruir tanques y vehículos blindados, su ojiva explosiva es capaz de penetrar el blindaje de prácticamente cualquier tanque en su trayectoria. Pero los ucranianos han llevado esta arma a otro nivel. Con las innovaciones y modificaciones que han hecho, ahora el RPG-7 puede no solo destruir tanques, sino también funcionar como un arma antipersonal más eficaz. Imagina una guerra en la que no puedes confiar ni siquiera en el sonido familiar de una explosión, porque este modificado lanzacohetes puede atacar desde cualquier dirección y con una precisión letal. El RPG-7 ha sido adaptado para múltiples tipos de combate en Ucrania. Por ejemplo, las fuerzas ucranianas han encontrado formas ingeniosas de aumentar su capacidad destructiva. Un ejemplo impactante es la adición de granadas antipersonales en patrones radiales alrededor de la ojiva antitanque. Esta modificación convierte al RPG-7 en una bomba que, al impactar, no solo destruye el objetivo principal, sino que lanza metralla en todas direcciones, causando daños a todo lo que esté en las cercanías. Las imágenes de este dispositivo improvisado circularon rápidamente en las redes, mostrando una creación de Frankenstein que se ha vuelto una pesadilla para las fuerzas rusas. Uno de los aspectos más temidos del RPG-7 modificado es su capacidad para adaptarse a todo tipo de munición barata y disponible. Las municiones de RPG han sido producidas en masa desde los años 60, lo que significa que hay millones de ojivas disponibles en el mercado negro y en depósitos militares. Los ucranianos han aprovechado esta disponibilidad, no solo utilizando las municiones estándar, sino también experimentando con diferentes tipos de ojivas para maximizar su efectividad en combate. Desde ojivas perforantes hasta explosivos caseros, el RPG-7 ha sido la estrella del combate improvisado. La flexibilidad del RPG-7 modificado es otra de sus grandes ventajas. Mientras que otras armas son específicas para ciertos escenarios de combate, este lanzacohetes puede ser utilizado tanto en enfrentamientos urbanos como en el campo abierto. En ciudades devastadas como Mariupol o Bakhmut, los combatientes ucranianos han usado el RPG-7 para derribar vehículos blindados rusos, destruir emplazamientos fortificados e incluso como un arma sorpresa contra helicópteros que vuelan bajo. Su portabilidad y su capacidad para ser disparado desde casi cualquier ángulo le han dado a los soldados ucranianos una ventaja crucial en el combate cercano. Los relatos de soldados rusos que han sobrevivido a ataques de RPG-7 modificados son estremecedores. En más de una ocasión, han descrito cómo una sola explosión no solo destruyó un vehículo, sino que causó bajas masivas entre las tropas que se encontraban cerca. Esta capacidad de destrucción múltiple ha hecho que el RPG-7
sea una de las armas más temidas en el conflicto. Y para las fuerzas rusas, que están acostumbradas a enfrentarse a armas más predecibles, el RPG-7 se ha convertido en un enemigo invisible, capaz de aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Número 6. El regreso de la ametralladora Maxim M1910. En la guerra de Ucrania, el tiempo parece doblarse y mezclar lo antiguo con lo moderno. Entre drones, misiles guiados y tecnología avanzada, ha emergido un arma que parece sacada de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la ametralladora Maxim M1910. Sí, esa misma ametralladora refrigerada por agua que se utilizó por primera vez en 1884 y que, de alguna manera, sigue siendo una fuerza a tener en cuenta más de un siglo después. La Maxim M1910 fue la primera ametralladora efectiva y producida en masa. Revolucionó la guerra, permitiendo a una sola persona disparar cientos de balas por minuto, sin necesidad de recargar constantemente. En su apogeo, esta ametralladora fue el terror de las trincheras en la Primera Guerra Mundial y más tarde un arma crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo es posible que esta reliquia siga disparando en la guerra de Ucrania? La respuesta es tanto fascinante como desconcertante. Ucrania, al igual que otros países del antiguo bloque soviético, tenía enormes reservas de armamento almacenado desde la era de la Guerra Fría. Después de la caída del muro de Berlín, los depósitos militares de Ucrania se llenaron con armas que alguna vez fueron utilizadas por el ejército soviético. Entre ellas, miles de ametralladoras Maxim M1910, almacenadas en cajas y cubiertas de polvo, hasta que la necesidad urgente las trajo de nuevo a la acción. Mientras las potencias occidentales enviaban ayuda militar y equipos modernos, los ucranianos desempolvaban estas reliquias del pasado y las preparaban para la batalla una vez más. Imagínate la escena. Un grupo de soldados ucranianos en una línea defensiva, rodeados por vehículos blindados y rifles automáticos, mientras montan una pesada ametralladora Maxim sobre un par de ruedas grandes y primitivas. Colocan las pesadas placas de blindaje protectoras alrededor del arma. La llenan con agua para evitar que se sobrecaliente y se preparan para disparar. Es una imagen que parecería absurda en un conflicto moderno, pero en la guerra de Ucrania todo es posible. Lo sorprendente es que la Maxim M1910 sigue siendo letal. A pesar de su peso y su antigüedad, esta ametralladora es capaz de disparar 600 balas por minuto y tiene un alcance efectivo de hasta 3.000 metros. En el campo de batalla, donde las posiciones defensivas son clave, la Maxim puede sostener fuego continuo durante largos periodos de tiempo, algo que muchas armas modernas no pueden hacer sin sobrecalentarse o quedarse sin munición. Y aunque pueda parecer una pieza de museo, la Maxim ha demostrado ser tan efectiva hoy como lo fue en los días de los zares y los soviets. Número 7. Fusiles antitanque, PTRS-41 y PTRD-41. Reliquias letales. Entre las armas más antiguas y sorprendentes que han regresado a la acción en la guerra de Ucrania, se encuentran los fusiles antitanque, PTRS-41 y PTRD-41. Reliquias de la Segunda Guerra Mundial que se pensaban obsoletas, pero que han encontrado una nueva vida en el campo de batalla. Estos voluminosos fusiles de metal, diseñados originalmente para destruir tanques y vehículos blindados alemanes, vuelven a causar estragos en un conflicto donde todo recurso cuenta, sin importar cuán viejo sea. El PTRD-41 y el PTRS-41 fueron creados entre los años 1938 y 1939, en medio de la desesperada necesidad soviética de encontrar un arma capaz de dar a los soldados de infantería una oportunidad frente a los tanques alemanes.
Estos fusiles, que disparan proyectiles de 145 milímetros perforantes, fueron una solución temporal, que demostró ser muy efectiva en su momento. Sin embargo, con el tiempo, los avances en blindaje y tecnología antitanque los relegaron a los almacenes de armas. Lo que es notable sobre estos fusiles es su simplicidad. Ambos modelos funcionan de manera casi idéntica. Son grandes, pesados y requieren un equipo de 2 personas para operarlos. La longitud de sus cañones y su diseño hacen que dispararlos sea una tarea física extenuante, pero el resultado es devastador. Los proyectiles perforantes que disparan pueden atravesar hasta 40 milímetros de blindaje a 100 metros de distancia, lo que los convierte en armas letales contra vehículos ligeramente blindados e incluso posiciones fortificadas. Imagina la escena en el campo de batalla. Un soldado ucraniano está apostado detrás de una barricada improvisada, con su fusil antitanque PTRD-41 preparado. El enemigo se acerca, confiando en el blindaje de sus vehículos ligeros para abrirse camino. Pero lo que no esperan es el rugido de este viejo fusil, una explosión que lanza un proyectil perforante que atraviesa el metal como si fuera mantequilla. El impacto es brutal. Los vehículos, diseñados para resistir disparos más pequeños, no pueden soportar el poder de este fusil, y en cuestión de segundos, el humo comienza a salir de los restos destrozados. Lo interesante de estos fusiles es que, aunque fueron diseñados para un tipo de guerra que ya no se pelea de la misma manera, siguen siendo efectivos. Los ucranianos han encontrado nuevas aplicaciones para ellos, no solo contra vehículos, sino también contra fortificaciones y búnkeres. En un conflicto donde las posiciones defensivas juegan un papel crucial, la capacidad de penetrar muros y destruir fortificaciones es invaluable. Y aunque los fusiles antitanque modernos son mucho más precisos y potentes, el PTRD-41 y el PTRS-41 ofrecen una alternativa económica y accesible, aprovechando munición que, de otro modo, habría quedado acumulando polvo en algún almacén militar. Número 8. El misil nuclear desarmado, KH-55. Cuando piensas en un misil nuclear, la primera imagen que viene a la mente es la de un arma capaz de causar destrucción masiva, un poder descomunal contenido en una ojiva. Pero, ¿qué pasa cuando ese misil nuclear vuela sin su carga más letal? En la guerra de Ucrania, los rusos han recurrido a una táctica inusual y desconcertante: disparar misiles K-55 diseñados para portar ojivas nucleares, pero sin la carga nuclear. Lo que queda es un misil de crucero sin su letal explosivo, convertido en un señuelo volador. Sin embargo, incluso en su forma desarmada, estos misiles tienen un impacto inesperado en el campo de batalla. El KH-55 es un misil de crucero que fue desarrollado en los años 70 en la Unión Soviética. Su diseño original tenía un propósito claro: servir como la punta de lanza del arsenal nuclear de Rusia, capaz de viajar largas distancias y alcanzar sus objetivos con precisión devastadora. Disparado desde bombarderos estratégicos como el Tupolev Tu-160 Blackjack, el KH-55 se convirtió en una pieza central de la disuasión nuclear rusa durante décadas. Pero en lugar de cumplir su misión original, algunos de estos misiles han sido lanzados en Ucrania sin su ojiva nuclear, transformados en versiones inertes de sí mismos. Imagina la escena. Un bombardero estratégico ruso se eleva en el cielo, cargando uno de estos KH-55. El avión vuela a gran altura, y el misil es lanzado. En lugar de llevar una carga nuclear capaz de borrar una ciudad del mapa, el K-55 vuela sin explosivo, convirtiéndose en una especie de misil fantasma. Su misión no es destruir, sino confundir. El misil viaja a su objetivo, y los sistemas de defensa aérea ucranianos se ven obligados a interceptarlo,
desperdiciando valiosos recursos en derribarlo, sin saber que es un señuelo. La pregunta clave es, ¿por qué Rusia optaría por lanzar misiles nucleares sin ojiva? La respuesta puede estar en la creciente escasez de misiles de crucero convencionales en el arsenal ruso. Con los sistemas de defensa aérea de Ucrania mejorando constantemente y derribando la mayoría de los misiles convencionales que Rusia lanza, los rusos parecen haber recurrido a lanzar estos misiles desarmados para agotar las defensas aéreas ucranianas. Cada misil Kh-55 desarmado que Ucrania derriba es un misil real que queda expuesto a las defensas. Para los operadores de defensa aérea ucranianos, la llegada de un Kh-55 es una situación compleja. Aunque pueden detectar que el misil está volando, no pueden saber de inmediato si lleva una ojiva nuclear o si es simplemente un señuelo. La única opción es interceptarlo, lo que a menudo significa usar misiles de defensa caros y sistemas avanzados para destruir algo que, en última instancia, no representaba una amenaza directa. Es un juego psicológico y estratégico que Rusia está jugando, utilizando sus antiguas armas nucleares de una manera que pocos hubieran anticipado. Número 9. Los drones kamikaze. Sala Kub-Bla. En la guerra moderna, los drones se han convertido en una de las herramientas más letales y versátiles en el campo de batalla. Ya no se trata solo de máquinas voladoras no tripuladas que realizan misiones de reconocimiento. Ahora, algunos de estos drones están diseñados para llevar cargas explosivas y convertirse en armas suicidas. Uno de los ejemplos más inquietantes de esta evolución es el Sala Kub-Bla, un dron kamikaze que ha sido utilizado por las fuerzas rusas en Ucrania para atacar tanto objetivos militares como civiles. El Sala Kub-Bla es una munición merodeadora, lo que significa que está diseñado para volar sobre un área, identificar un objetivo y, una vez adquirido, lanzarse en picada con su carga explosiva, destruyendo todo a su paso. Fabricado por una subsidiaria de Kalashnikov, este dron tiene una apariencia compacta, con una envergadura de 1,5 metros y un peso de solo 3 kilogramos. Pero no dejes que su tamaño te engañe. A pesar de ser pequeño, el Kub-Bla tiene la capacidad de causar un daño devastador. Imagina la escena. En las primeras horas del amanecer, el zumbido apenas perceptible de un dron resuena en los cielos sobre un puesto de mando ucraniano. Los soldados en el terreno no saben que el Sala Kub-Bla está acechando, buscando un blanco. Equipado con tecnología de inteligencia artificial, el dron puede identificar objetivos estáticos y hacer ajustes en su trayectoria para asegurar el impacto perfecto. En el momento menos esperado, el dron se lanza en picada, explotando en una nube de fuego y metralla, destruyendo vehículos, equipamiento y vidas. Una de las características más aterradoras del Sala Kub-Bla es su capacidad para evadir las defensas tradicionales. En lugar de atacar con un misil que podría ser interceptado por los sistemas antiaéreos, el Kub-Bla es pequeño, ágil y difícil de detectar. Puede volar a baja altura, evitando los radares, y cambiar su curso si detecta que ha sido identificado. Esto lo convierte en una herramienta ideal para ataques sorpresa, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas o en posiciones fortificadas. El Sala Kub-Bla es parte de una nueva generación de drones diseñados para ser económicos pero efectivos. Con un alcance de hasta 40 kilómetros y un tiempo de vuelo de aproximadamente 30 minutos, estos drones kamikaze pueden lanzarse desde posiciones seguras detrás de las líneas rusas y atacar sin previo aviso. Aunque no tienen el alcance o la capacidad de destrucción de un misil guiado, su bajo costo y facilidad de producción permiten que Rusia los utilice en grandes cantidades, saturando las defensas ucranianas y causando caos en las líneas de frente. Número 10.
Drones comerciales convertidos en máquinas de guerra. En la guerra de Ucrania, la tecnología comercial ha sido reinventada de maneras inesperadas, y uno de los ejemplos más fascinantes es el uso de drones comerciales convertidos en armas letales. Lo que comenzó como simples herramientas para capturar imágenes aéreas o realizar tareas de vigilancia, ha evolucionado en una fuerza devastadora en el campo de batalla. Con un poco de ingenio y creatividad, los ucranianos han logrado convertir drones civiles, comprados en tiendas comunes o en línea, en armas improvisadas capaces de causar daños graves en las líneas enemigas. Imagina la escena: un soldado ucraniano, trabajando en un pequeño taller improvisado, rodeado de herramientas básicas y una impresora 3D, está ajustando los últimos detalles de un dron comercial de bajo costo. Lo que era un simple juguete o una herramienta de grabación ahora tiene un nuevo propósito. Con un diseño cuidadosamente modificado, el dron ha sido equipado para transportar y lanzar pequeñas granadas o explosivos, convirtiéndose en una máquina de guerra sigilosa. La adaptabilidad de estos drones es su mayor fortaleza, y los ucranianos han demostrado una notable habilidad para aprovechar al máximo esta tecnología disponible. La clave del éxito de estos drones comerciales modificados reside en su simplicidad. Mientras que los drones militares tradicionales son costosos y requieren un equipo especializado para su operación, estos drones comerciales son baratos, accesibles y relativamente fáciles de modificar. Con la ayuda de software básico y algunas modificaciones físicas, estos drones pueden ser transformados en armas capaces de volar sobre el enemigo y soltar sus cargas explosivas con precisión letal. Además, su tamaño compacto y su capacidad para volar a baja altitud los hacen extremadamente difíciles de detectar para los sistemas de defensa convencionales. Uno de los usos más impactantes de estos drones ha sido en áreas urbanas, donde el terreno complejo y las estructuras elevadas ofrecen el escenario perfecto para el ataque sorpresa. Los videos que circulan en las redes sociales muestran cómo estos drones, cargados con granadas, son lanzados sobre las líneas enemigas, volando sigilosamente por los tejados y las calles, y luego soltando sus cargas explosivas directamente sobre los vehículos blindados, trincheras o incluso sobre los soldados desprevenidos. En algunos casos, los drones han logrado colar granadas a través de las escotillas de los tanques, convirtiendo estos vehículos en trampas mortales para sus ocupantes.